valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos a Mujeres de Ataque. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes. Y hoy con una invitada muy especial. Diríamos que es la podcaster más exitosa del momento, aunque su profesión es en el mercadeo. Periodista muy reconocida que hoy ha vuelto a su casa por un ratico para grabar esta entrevista en esta casa donde por ella se profesa mucho afecto, mucho cariño y nos alegran mucho sus triunfos. Se trata de la muy caleña Tatiana Franco. Tatiana, bienvenida otra vez por aquí. Ay, dicen que uno vuelve a los lugares donde fue feliz, ¿no? Qué dicha, ¿no? Qué dicha. Pero además sí. qué dicha volver al lugar donde fuiste feliz con un momento tan importante en tu vida. Sí, ¿sabes qué? Me cuesta creerlo. O sea, yo de hecho ahorita que estaba entrando, yo decía, qué divino esto, qué bacán uno ver todos esos procesos, toda esa transición, esa transformación y regresar y ya estar como del otro lado. Es muy gratificante y me lo estoy gozando como no te imaginas. Y con grandes logros y con mucho éxito y con un sello personal y un estilo propio muy significativo. Y pensaba yo hace unos momentos, cuando arrancábamos esta entrevista, la historia es muy bonita, sí, porque es una historia que prueba que uno no se debe dejar doblegar por circunstancias adversas, que cuando el viento sopla en contra, toca pararse firme y echar para adelante porque lo que viene es bueno. Totalmente. Lo que pasa es que decirlo es fácil, experimentarlo es mucho más complejo. Cuando uno pasa por procesos de dificultad, de dolor, tragedia, ausencias, muerte, tantas cosas que pasamos los seres humanos en la vida y que nos quiebran emocionalmente, como me ocurrió a mí hace muchos años, uno de pronto cree que del otro lado no pasa nada y le dicen a uno mucho eso, no, espérate, va a llegar, llegará tu momento, y es difícil de creer, pero yo sí puedo dar fe de que sí, llega el momento, solo que no es cuando uno quiere. Me preguntaba también, ¿cómo definimos Vos Podés? Vos Podés es una voz muy vallecaucana. Sí. Cuando ya alguien en Cali está con la lengua afuera y no puede llegar a la meta, alguien le dice, Vos Podés, Sí. Vos Podés. Pero Vos Podés es podcast, Vos Podés es consigna, Vos Podés es un llamado, Vos Podés es un movimiento, Vos Podés es una filosofía de vida. ¿Qué es Vos Podés? Creo que lo has, mejor dicho, diste la descripción perfecta. Ni yo hubiera sido capaz de describirlo de esa manera. Es todo eso que mencionaste, es un llamado, es un movimiento, porque además estoy en movimiento. He aprendido a entender qué significa un movimiento, ¿no? Porque mucha gente es como, no, esto es un movimiento y realmente esto fue algo que se ha ido construyendo a lo largo de mi vida y que me ha ido también construyendo a mí. Tatiana, ¿quién te dijo a ti? Vos podés, porque uno puede oír Sí. en el valle, además tiene que Sí. ser así vallecaucano. Sí. Si alguien te dice, ala, tú puedes, eso no funciona. No funciona en es Cali. con acento bayuno, con lulada a bordo. Si hubiera sido usted puede, quizá no hubiera llegado a mi corazón. A mí me encanta responder esto con honestidad. A mí me gustaría decir, es que yo un día me senté a planear y a escribir un proyecto que se iba a llamar Vos Podés, y yo estaba buscando el nombre, pero no, curiosamente para ese entonces mucha gente me decía que no podía, cuando además yo también pensaba que no podía. Y estaba en un momento de mucho dolor a nivel personal y anímico. Me fui para Cali, a mi casa, al círculo íntimo de amor, como yo le llamo, y estaba en medio de mi dolor y de mi tristeza, pidiéndole a Dios que me diera como un norte, una señal, algo para hacer. Estaba desempleada, además, muchas cosas no estaban funcionando en mi vida. Cuando de repente yo escucho una voz que no puedo explicar porque no te puedo decir que fue un sueño, una visión, me atrevo a decir con certeza que fue la voz de Dios, porque no fue una persona, pero fue algo audible. Fue algo audible que me susurró al oído, Vos Podés, y justo yo estaba en ese momento con mucho dolor en el corazón y me acuerdo que estaba entre lágrimas, sintiéndome insuficiente además. Como, esto me supera, este dolor Además, me supera. las
cosas complicadas se juntan Sí, a veces, ¿no? todas. Hay un dicho argentino que es, no hay dos sin tres. Cuando te viene un rollazo, te viene uno, te viene dos, y cuando estás en el segundo, ¡juas! Total. El tercero, y ahí es cuando toca decir, vos podés. Total, entonces yo escucho esa frase que llega a mi corazón sin imaginar lo que venía después, resonó conmigo de una, pero yo como, vos podés, me quedó sonando y me acuerdo mucho que le dije a mi mamá, mira esta frase tan linda que llegó a mi corazón, vos podés. Y mi mamá en medio de su normalidad me dice, ay sí hija, vos podés, tranquila, relájate, así muy caleña, pero mira que sí resonaba y resonaba conmigo en el corazón. Y yo empecé a compartirla en redes sociales sin ninguna intención, simplemente decía, esta frase me gusta, me representa. Después de tu largo proceso de planeación Sí. estratégica, consultando los tratados del Japón y de Estados Unidos, Tal cual. tu grupo de coaches, asesores, Todo. Además mi equipo poderoso que tenía alrededor. tu equipo, tu cronograma de actividades, tu presupuesto, toda la... Ojalá hubiera sido así, estaba yo sola en mi dolor, en mi sufrimiento, pensando que no había nada más del otro lado. Y comienzo a compartir esa frase sin ninguna intención en redes sociales, que era como ese medio de comunicación con las mujeres, porque curiosamente yo ya había construido una comunidad de mujeres que para ese entonces eran televidentes. Televidentes. Claro, que me veía en los programas donde trabajaba acá en RCN, entonces empecé a comunicarla, a compartirla y pareciera como si tantas mujeres o esas mujeres estuvieran también pasando por algo muy particular. ¿Y cómo te comunicabas inicialmente con ellas? Al principio yo tuve un distanciamiento de las redes sociales porque necesitaba justo ese tiempo para mí. Cuando ya me sentía como un poquito más fuerte anímicamente, volví a redes porque además eran muy generosas y a través de mensajes internos se preocupaban por mi ausencia. Yo Y te era muy mandaban activa preguntar, y me mandaban ¿cómo cosas. estás? ¿Por ¿Dónde qué no estás? estás? ¿Qué ha pasado? Sabían que yo estaba... Como uno cuenta muchas cosas en redes, las mujeres somos muy intuitivas y decían, ¿qué pasó? Terminó una relación, está desempleada. La gente sabía lo que era evidente lo que estaba Me pasando. imagino que una mezcla Sí. de muchas personas, la inmensa mayoría, Sí. que te querían mucho, Sí. otras con curiosidad, Total. otras con, yo no sé, ¿será una tusa? Sí. ¿Será una enfermedad? Eran todas las tusas juntas que estaban pasando, si yo era muy activa, entonces cuando vieron esa inactividad dijeron, algo está pasando. Pues que esa mezcla es brava, ¿cierto? Sí, sí, Tusa sí. con sobregiro. Uy, Dios mío, Eso eso de no tener amor en el corazón ni plata en los bolsillos. Uno dice, Dios mío, porque al menos uno está entusado el Sí, la corazón tusa con y hay sobregiro. plata, y hay plata. Uno dice, bueno, me entretengo, pero ya las dos cosas uno dice, no, desempleo, todo junto. Y ya en esas redes sociales, ese fue como mi momento de conexión, pero curiosamente yo digo que quienes me leyeron eran las personas correctas, porque cuando yo empecé a publicar esto sin pretensión, yo subía fotos y me acuerdo mucho que la primera vez que saqué a la luz esa frase fue una foto y dando las gracias a las mujeres que me estaban escribiendo y que estaban preocupadas por bonito. mí. Y de hecho les dije, no la estoy pasando bien. Me acuerdo mucho que el texto decía como, tengo el corazón roto, estoy pasando por un periodo emocional muy complejo, pero gracias por estar pendientes de mí, no sé qué. Y al final escribí, y esta frase conecta conmigo y... Mujer, léela en acento caleño, vos podés. Vos podés. Qué maravilla. Sí, Y es fue que así. sí es muy potente, ¿no? Es, sí. es un comando. Total. ¿Cómo se va construyendo hoy en lo cotidiano Vos podés? Pues mira que ya el tiempo empezó a pasar, se empezó como a formar una bola de nieve espectacular con estas mujeres, insisto en mujeres porque era mi comunidad sobre todo, y esto fue como en doble vía. Entonces me decían, Tati, me encanta esta frase, Tati, me hace sentir que yo puedo. La leí en el momento donde pensaba que no podía, justo estaba pasando por tal cosa y apareció esa publicación. Entonces hubo como una conexión, yo digo que eso es como una red invisible de apoyo, y entre mujeres nos fuimos sanando sin saber, porque ellas me decían que yo las inspiraba y yo decía, pero ¿cómo las inspiro si lo único que estoy contando son mis tragedias? Y eso me he dado cuenta hoy que sana mucho. Y es que en el fondo, Sí. Vos podés también es una proclama optimista, Total. de triunfo, de logro,
de superación, de éxito. Sí, es que no hay duda, o sea, uno no da espacio a la duda. Pase, lo que esté ocurriendo, vos podés. Entonces esto ya se fue creciendo como arroz, ya empezó a cambiar mi mentalidad un poco porque ya empiezan a llegar las cuentas a la casa, los recibos y vos podés pagar el arriendo, por favor. Así que fue evolucionando la cosa, ya me empecé a emocionar. Y ocurrió una cosa extraordinaria y es que cuanto más la mencionaba, más conectaban y un día me hice un tatuaje chiquito, nunca me había hecho un tatuaje con la frasecita. ¿Es este? Es este y lo hice dice vos podés. Dice vos podés, pero tímido porque yo no era de tatuajes, entonces me lo puse chiquitico. Lo subí en la publicación en Instagram. De repente, como a los 3 días, me aparece un mensaje que además está en mis redes sociales, precioso, y dice, Tatiana, yo soy una seguidora silenciosa, me acuerdo tanto, tengo 41 años y quiero que sepas, estas son las redes de mi hija, yo no tengo redes, y quiero que sepas que estás inspirando a alguien desde la distancia. Me inspiré en ti para este tatuaje. Y la mujer me manda la foto con este mismo tatuaje, con esta misma frase. Qué cosa tan bonita. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y yo te diría que fue solo ella, pero me empezaron a llegar cientos y cientos y cientos de personas que se habían tatuado esta frase, que decían que conectaban con la frase. Y yo dije, no, esto ya no es normal. Esto tiene una fuerza. Sí, esto tiene una fuerza superior. Total. Si usted nos está viendo hoy, si usted tiene acceso a esta conversación y está aplanchada, sobregirada, entusada, sí, sin trabajo, ojalá le llegue esa voz interior que le dice vos podés. Y para estimularla, sigan a Tatiana Franco. Y para estimular que esa voz se multiplique, sigan este esfuerzo, esta cruzada que adelanta Tatiana. Que no nos derrote nunca y que no las derrote nunca, ni el pesimismo, ni la adversidad, ni las dificultades. Vos podés. Ya volvemos. Regresamos a Mujeres de Ataque. Vos podés. Movimiento Podcast proclama, consigna, llamado. Su creadora, su inspiradora, su líder es Tatiana Franco. El podcast más exitoso del momento. Sí, imagínate. ¿Qué se siente llegar al número 1, además con las decenas, centenares, miles de podcasts que se están haciendo en este momento en Colombia? Es increíble porque no me crees y te digo que yo estaba a punto de abortar la misión. Yo pensé que nadie me escucharía. No. Imagínate. Yo ya venía con el movimiento y toda la cosa, y vos podés, y tenía emprendimiento y muchas cosas bajo este nombre. Pero cuando estaban en esa oleada fuerte de podcast, y yo ya había hecho una pequeña versión en pandemia, pero eran como unas cápsulas de audio muy chiquiticas, y paré un año. Esto ya es otro formato, esto ya son entrevistas a mujeres. Claro, maravillosas además, Sí. espectaculares, Sí, sí, sí. deliciosas de ver, conversaciones muy inspiradoras Sí. y además divertidas porque hay unos podcasts de gente muy ilustrada, Sí. y lo digo con todo respeto, unos ladrillos que al tercer minuto está uno roncando en el Dormido. sueño profundo. No. Hay podcasts de Muchos. todo. Demasiados. Hay entonces. unos súper académicos, otros súper livianos, otros entretenidos. Hay cosas muy buenas en Sí. el mundo de los podcasts, pero este es el número 1. Sí. Señoras y señores, la podcaster número 1 de Colombia, que además estás de gira en este momento. Sí, imagínate, ya la vaina trascendió enormemente, estoy dichosa, tantos oídos además dispuestos a escuchar estas historias que al final no son mías, yo solamente tengo una plataforma, ellas cuentan la Pero historia. es una audiencia que ya está Sí, lista. sí, La audiencia sí. todas las semanas esperando tu podcast, esperando tu conversación, esperando tu entrevista, esperando además la interacción.
porque fluyen deliciosamente. Sí, exactamente. Cada miércoles tenemos una mujer inspiradora, además que es bonito porque tenemos celebridades y mujeres del común. Entonces Claro. es como ese mix perfecto, porque también a las celebridades las aterrizamos a donde la gente las quiere ver, como, ok, somos iguales. Y a las mujeres del común que cuentan tantas historias dentro de su casa y que jamás se habían atrevido a alzar la voz de una manera tan potente y de repente dicen como, wow, esto lo está escuchando mucha gente. Tatiana, ¿le toca más duro a las mujeres? Mucho, mucho más duro. Hay una brecha enorme en muchos aspectos. ¿Qué es lo más duro, en tu opinión? Mira que el tema salarial es complicado, el tema, brechas de género súper grandes que también me comparten las mujeres en sus historias, temas de violencia, A es mí, impresionante. el tema de violencia me tiene con el corazón deshecho, Sí, porque veo que es peor que una pandemia. impresionante. Y porque veo al Estado y a la sociedad, por una parte, derrotados frente al asunto y por otra parte, resignados, Total. como si la sociedad tuviera que convivir con la violencia contra las mujeres. Me da mucha tristeza escuchar además cuántas mujeres han denunciado una y otra vez unos casos atroces de acoso y de unas situaciones. He tenido, por ejemplo, una mujer que quedó en silla de ruedas luego de muchas denuncias y resulta que su expareja la encontró, la llamó, la citó en una esquina y la apuñaló. Y después de muchas denuncias y como que no son escuchadas, no son atendidas, eso me entristece porque sí, el tema de la violencia es muy fuerte, me llegan muchos casos de eso. Tatiana, y cuando ya vas a arrancar a grabar, cada mujer obviamente es distinta, Sí. te produce unas reacciones distintas, pero ve uno un hilo conductor y ese Sí. hilo conductor es vos podés. Así es. Sí, porque es que al final el propósito es inspirar. Esa es como ese hilo que une toda la conversación, independiente de lo que estemos hablando. Me gusta mucho mostrar la transformación. No importa el pasado, no importa qué hicieron antes, no importa cómo la vida las trató. Esas mujeres que yo siento ahí son mujeres que han transformado un pasado de pronto doloroso en una gran oportunidad y realmente son esas voceras de las que dicen, vos podés. Claro. Y es que la sociedad también tiene un sesgo o tiene como una especie de matrícula muy machista Sí. que tiende, primero, a hacer creer que no pueden, pero segundo, que no pueden solas. Totalmente, y yo con estas mujeres me he dado cuenta de que somos tan poderosas, tan capaces, además que tenemos como múltiples capacidades, sin decir que los hombres no, pero realmente estamos capacitadas y habilitadas para grandes cosas, para trabajos importantes, para cargos de poder, o sea, para todo, realmente. El machismo tiene unas expresiones brutales, sobre todo las que son de fuerza, Así es. pero tiene otras que son sutiles y son perversas, Totalmente. como por ejemplo hacerles creer a las mujeres que no van a poder, Total. o hacerles creer que solo con el hombre se requiere, y eso lo estudiamos con rigor. Este programa es posible gracias a una alianza con la Universidad Externado de Colombia y su división de estudios de género. Y lo que hemos encontrado es que son patrones que se repiten y que la sociedad debe superar y que se habían metido muy profundamente en el ADN de la sociedad colombiana. Impresionante, además que me he dado cuenta de esa violencia silenciosa que hay, sistemática, tanto dominio, tanto control, que no permite que las mujeres se sientan capaces de cosas, el tema de es que yo pago, es que yo soy el proveedor, el dador, entonces Claro. por esa razón te tienes que someter, eso lo iba escuchando todo el tiempo. Hay barreras de ingreso al mercado laboral, luego, Sí. como tú lo decías, un problema de ingresos diferenciales. Sí. Y como no ganas suficiente, necesitas al hombre, porque si no, ¿de dónde la mujer va a lograr hacerlo? Pero en el lado positivo, qué cantidad de historias bonitas. Preciosas, preciosas, o sea, te digo que yo me sorprendo, o sea, realmente yo veo a esas mujeres y digo, ¿cómo lo logran? Estas son unas viejotas, o sea, como decimos en Cali, wow, hay unas historias muy ¿Para poderosas. dónde va todo esto, Tatiana?
Esto sigue creciendo. Yo realmente sueño con entrevistar mujeres latinoamericanas. No solamente quiero sentir cómo pensamos y vivimos y cómo vemos el mundo las colombianas, sino mujeres de otros países. Y nos vamos de gira, o sea, para allá vamos. Vamos a tener una gira nacional en 10 ciudades acá en Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Bucaramanga, Villavicencio. Villavicencio, 10. Son 10 ciudades en total, Tunja, Medellín. Pero mira lo lindo, y es que esto no es un podcast, no es el mismo formato que están acostumbrados a ver en las redes sociales y en las plataformas digitales, sino que esto va a ser un encuentro poderoso. Imagínate si una mujer sola es capaz de muchas cosas, muchas mujeres juntas en un mismo recinto y con el mismo sentir, eso hay poder allá en ese lugar. Por ejemplo, en la comunidad latina de Estados Unidos, bueno, y no solo la comunidad latina. Yes, you can. Yes, you can. Yes, You you can. Pero toca decirlo en vallecaucano para que refleje el espíritu Así es. de Vos Podés. Qué bonita Sí. lección, qué bonito testimonio y qué importante trabajo, Tatiana. Para cerrarnos, indican los productores que ya nos tenemos que ir. Hay muchas mujeres jóvenes Sí. que te están viendo, que te están siguiendo, que te están oyendo. Quiero que a ellas, por favor, les dediques unas palabras de cierre de este programa. Yo creo que estas palabras yo las viví en carne propia, y es que dejemos de compararnos con los relojes ajenos. Vivimos midiéndonos en el tiempo de los demás. Entonces ella lo logró antes que yo, ella está más capacitada, mira que ella no se ha graduado y yo sí, cómo se le abren las puertas. Y yo les puedo decir con certeza de que al que le van a dar le guardan, que cuando uno tiene amor y pasión y la certeza de que lo va a lograr, hay que insistir, hay que seguir, hay que dejar de escuchar esas voces ajenas que tanto nos afectan y nos dicen que no podemos, porque realmente las mujeres estamos capacitadas para todo. Y que no crean que los lugares importantes, poderosos, espacios de liderazgo son exclusivos y para algunos pocos. Realmente las puertas están abiertas para todos, solo que no es en el tiempo de nosotras, es en el tiempo de Dios. Ella es la gran Tatiana Franco. Qué dicha que haya estado aquí. Además así, radiante, sonriente, con un testimonio que hace mucho bien en esta sociedad que a veces queda atrapada en las garras del pesimismo. No, claro que hay que echar para adelante, y cada vez que la cosa esté difícil, miren para arriba, que a Tatiana una voz le dijo: vos podés. Y miren dónde va. Tatiana, gracias. Gracias, no, gracias a ustedes. Realmente feliz de estar acá y de compartir con esta audiencia. Éxitos en la gira, Ay, sí. éxitos con el podcast, y que sigan solo buenas cosechas después de toda esta iniciativa. Gracias, Tatiana. Amén, amén, gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado hoy en Mujeres de Ataque. Nos vemos de hoy en 8 días en nuestro horario habitual. Gracias a la Universidad Externado de Colombia, que hizo posible este programa. ¡Feliz fin de semana!